Salmo número 110, en la traducción, de la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios, versículo 1. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza será renovada cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte. Derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. Castigará a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios. Destrozará cabezas por toda la tierra. Pero Él se refrescará en los arroyos junto al camino. Saldrá vencedor. Saldrá vencedor. Saldrá vencedor. Este es un salmo mesiánico, es decir, es un salmo que habla, y claramente lo vemos, acerca del Mesías, el Cristo, Jesús de Nazaret, a quien estamos celebrando el día de hoy como cada domingo. Este salmo que hemos leído es un salmo que ha sido a lo largo de la historia tropiezo para mucha gente. Este salmo también, Salmo 110, es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a ver algunos pasajes en el Nuevo Testamento donde se cita, sobre todo el versículo 1 de este salmo que hemos leído. No es mi intención predicar o exponer este salmo el día de hoy. Quise que lo leyéramos porque lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con lo que dice aquí la palabra de Dios en este salmo. Entonces, vamos a estar viendo algunas cosas y vamos a regresar a este salmo, pero mientras tanto, acompáñenme ahora al Nuevo Testamento y busquen el Evangelio según San Mateo, el Evangelio de Mateo, por favor. Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Y vamos a leer un pasaje referente a nuestro Señor Jesucristo. Ya al final de su ministerio terrenal, de hecho, después de que el Señor Jesús entró a Jerusalén montado sobre un asno, ¿recuerdan? Lo leemos aquí en Mateo también, en el capítulo 22, al principio. Bueno, aquí en Mateo no es el capítulo 22, por aquí está. Pero bueno, después de la entrada de Jesús a Jerusalén, ya repito, en los últimos días de su ministerio, a esas alturas, el Señor Jesús ya era conocido por muchísima gente y a esas alturas también el Señor Jesús era odiado por mucha gente. Y entre ellos los líderes religiosos de Israel. En esos últimos días, los líderes de Israel se pusieron de acuerdo entre algunos de ellos y vez tras vez, en más de una ocasión, vemos en este pasaje de Mateo 22 cómo fueron a buscar a Jesús de manera maliciosa, haciéndole algunas preguntas de manera también maliciosa, con la intención de sorprenderle en alguna palabra para poder acusarlo, poder echarle mano y poder acabar con él. Le preguntaron, una de las preguntas que le hicieron fue acerca del pago del tributo al César, ¿recuerdan? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Después le preguntaron, este fue el grupo de los saduceos que no creen en la resurrección o no creían en la resurrección, se acercaron con Jesús y le hicieron una pregunta acerca de la resurrección de los muertos. Luego vino alguien más y le hizo una pregunta acerca del gran mandamiento. Una y otra pregunta de manera maliciosa, y repito, la intención era sorprenderle en algo que él dijera mal para poder acusarlo y echarle mano. El Señor Jesús respondió a todas las preguntas y dejó callados a todos los que le preguntaban de manera maliciosa. Y después de responder a esas preguntas, entonces
el Señor se acerca a un grupo de fariseos y ahora es Él el que les hace una pregunta a ese grupo de fariseos. Mateo 22, versículo 41, perdón. Capítulo 22, versículo 41. Dice, entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. Y aquí viene la pregunta, versículo 42. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron, es hijo de David. Jesús les respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle. Y a partir de entonces, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Así que después de responder a las preguntas que le hicieron los líderes religiosos, Jesús, rodeado todavía por algunos de los fariseos, les hizo estas preguntas. La primera pregunta la respondieron fácilmente, ¿no? ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Fácil, ¿no? Fácil. Y ellos inmediatamente respondieron, pues es hijo de David. Ellos lo sabían. El Antiguo Testamento enseña claramente que el Mesías vendría del linaje de David. Sería descendiente, es decir, hijo de David. Lo sabían bien y contestaron esa pregunta fácilmente. Pero la segunda pregunta ya no la pudieron contestar. O no supieron o no quisieron contestarla. La segunda pregunta es, y entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Eso ya no lo pudieron responder. O no supieron, repito, o simplemente no quisieron responder a esto. Y es que, ¿saben qué? Responder a esa pregunta de manera correcta, pero sobre todo responder a esa pregunta de manera sincera, implicaba de parte de los fariseos admitir que Jesús era el Cristo. Implicaba admitir que Él era el Mesías, que ese hombre llamado Jesús, que nació en Belén, que vivió en Nazaret, que lo tenían al frente, era el Mesías prometido, el Mesías enviado por Dios. Algo que ellos de ninguna manera estaban dispuestos a admitir. Ellos endurecieron su corazón en contra de Jesús, endurecieron su corazón contra la verdad y rechazaron deliberadamente y abiertamente la verdad acerca de Jesús. Y no quisieron responder esa pregunta. Con esta pregunta que el Señor Jesús les hace a los fariseos, Él hace referencia al Salmo que ya leímos. ¿Se dieron cuenta? Salmo 110, en el cual, como ya leímos aquí en Mateo, David le llama Señor al Mesías. Ahora, miren, al citar este salmo delante de los fariseos, es el mismo Jesús, y esto a mí me da toda la tranquilidad y toda la confianza, porque yo no lo tengo que descifrar ni nada, es el mismo Señor Jesús quien explica lo que dice este salmo. Y es el mismo Señor Jesús el que afirma algunas cosas con relación a ese salmo que ya hemos leído. Número 1, ese salmo, Salmo 110, lo escribió David. Es Jesús el que lo dice, ¿no? Versículo 43, aquí en Mateo 22. Le dice Jesús, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, él sabía, Jesús sabía, y los fariseos también sabían que fue David quien escribió ese salmo, Salmo número 110. Eso estaba claro. En segundo lugar,
Jesús también afirma, y lo deja bien claro, que David, al escribir ese salmo, lo hizo bajo la inspiración o bajo la dirección del Espíritu Santo. No es que a David se le ocurrió escribir esto, porque sí, no, él lo escribió. Esta declaración que él hace acerca del Mesías la hizo bajo la inspiración o bajo la dirección del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Jesús deja bien claro, y aquellos hombres fariseos también lo sabían, que ese Salmo 110 que David escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, eso que dice el Salmo es respecto o referente al Mesías, el hijo de David. Por eso es que decimos que ese Salmo 110 es un salmo mesiánico, y eso no significa otra cosa más que hacer referencia al Mesías. Ajá. Ahora, Jesús les hace la pregunta, ¿cómo es que si es hijo de David el Mesías, David en ese salmo le dice o le llama mi Señor? Si lo llama mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías dice sea su hijo en el versículo 45? Ahora, repito, esos hombres no supieron o no quisieron simplemente responder a esa pregunta. La respuesta a esa pregunta de Jesús, nosotros ahora la encontramos, la tenemos en ese acontecimiento glorioso que recordamos y celebramos cada año en estos días. Ese acontecimiento glorioso del cual hemos leído, del cual hemos cantado y que celebramos, y hoy celebramos de manera especial, el nacimiento virginal de Jesús, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Allí tenemos la respuesta a la pregunta que hace el Señor Jesús en este pasaje. ¿Recuerdan lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1? No lo busquen, estoy seguro que lo recuerdan. Juan capítulo 1 dice así: en el principio era el Verbo, en la traducción de la Reina Valera, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, el Verbo, Jesús, el Mesías, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y más adelante dice: y aquel Verbo se hizo carne o fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está la respuesta a esta pregunta que el Señor Jesús le hizo a los fariseos. Jesús, el Mesías, es el Verbo encarnado. Jesús de Nazaret, el Mesías, es Dios hecho carne, Dios hombre. ¿Ah? Dios y hombre. No es, y vale la pena, yo creo que no está por demás otra vez aclararlo, no es que sea mitad hombre y mitad Dios, no, es 100% Dios y 100% hombre. Jesús es Dios, Dios vivo y verdadero, Dios eterno y creador. Él es Dios eterno y creador. En el principio era el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Mesías es Dios. Jesús es Dios. Ahora miren, como ser humano, Jesús, como Verbo encarnado, Él es descendiente de David. Él desciende de David. La Biblia lo deja claro. Y Mateo, en esa genealogía que él presenta en el capítulo 1, lo deja bien claro. Como desde Abraham, pasando por David y luego por la deportación a Babilonia hasta llegar a José. Jesús es, en su humanidad, en carne, como ser humano, Él es hijo de David, descendiente de David. Pero como Dios eterno, como el Verbo encarnado, como Dios eterno y creador, Él es superior a David.
¿Me explico? Es por eso que David en el Salmo 110 le llama mi Señor, porque Él es el Dios eterno. Ajá. Ahora, al citar el Salmo 110 delante de los escribas, de los fariseos, en el pasaje de Mateo que hemos leído, Jesús les demuestra a esos hombres, que por cierto eran sus enemigos, que el Mesías no solo sería descendiente del rey David, eso lo sabían ellos, pero también les demuestra que el Mesías sería superior a David. De hecho, que él sería Dios mismo, el Verbo encarnado. Otra vez, vuelvo y repito, eso es algo que ellos o no pudieron o no quisieron entender simplemente. No pudieron entender que el Mesías sería, que no solo sería descendiente de David, sino que sería Dios mismo. Y mucho menos quisieron entender y aceptar y reconocer que ese hombre llamado Jesús que tenían frente a ellos fuera el Mesías enviado por Dios, aunque ya Jesús se los había dicho claramente. Pero ellos se negaron a creerlo, no quisieron. Cerraron su entendimiento, cerraron su corazón, endurecieron su corazón y no estaban dispuestos a aceptar ni reconocer a ese hombre llamado Jesús como el Mesías prometido, enviado por Dios. Y repito, ya Jesús se los había dicho claramente. Si me acompañan rapidito al Evangelio de Juan, vamos a ver esto, miren que estoy mencionando Juan capítulo 10. Juan 10. Y versículo 24. Sí, 10, 24. Juan 10, 24. Dice así: la gente lo rodeó a Jesús y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Vean la pregunta que le hacen, ¿eh? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. ¿Se fijan? Ya se los dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Se fijan? El Padre y yo somos uno. Y miren lo que pasó entonces, versículo 31. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Y vean lo que le contestan: no te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron: tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Jesús respondió: en sus propias escrituras está registrado, Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Y ahí Jesús cita otro salmo. Pero ¿se dan cuenta? La gente, el pueblo en general, incluidos los líderes religiosos, no estaban dispuestos a reconocer y admitir y aceptar que ese hombre, al que ellos consideraban un hombre común y corriente, fuera Dios. No lo iban a aceptar de ninguna manera. Y Jesús se los dijo abiertamente, y por eso lo quisieron matar más de una vez. Él simplemente dijo la verdad: yo soy el enviado de Dios, yo soy el Mesías. Y quisieron matarlo más de una vez por decir la verdad. ¿Ah? Y esto nos recuerda algo, ¿eh? Decir la verdad muchas veces nos va a traer conflictos, problemas. Ahora, el hecho de que ellos no lo reconocieran como el Mesías enviado de Dios, el Mesías prometido,
El hecho de que ellos lo vieran como un ser humano, como un hombre común y corriente y lo acusaran de blasfemia, eso no quita el hecho de lo que Dios el Padre había declarado de su Hijo amado, ¿ah? De que Él sería o Él es el Señor. Jesús es Hijo de Dios y Jesús es Señor, y eso la Biblia lo deja bien claro, hermanos. A lo largo de la historia ha habido mucha gente que simplemente no aceptan, ni reconocen, ni están dispuestos a reconocer esto, pero eso no quita el hecho de que Jesús es el Señor y el Mesías. Hay otro pasaje que quiero que veamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y después de esto vamos a ir entrando ya en materia de aplicaciones. ¿Cómo aplicamos esto nosotros el día de hoy? Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Allá en el día de Pentecostés, ¿recuerdan? Después de que el Espíritu Santo descendió y muchos de los discípulos que estaban ahí reunidos, o todos, hablaron en lenguas, en otros idiomas, por la obra del Espíritu Santo en ellos. Y cuando la multitud se reunió para ver lo que estaba pasando, el apóstol Pedro se puso en pie delante y habló a toda la multitud. En este capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 32, miren, hablando Pedro en este tremendo mensaje que da delante de todos esos judíos, él les habla acerca de Jesús. Y miren cómo les dice en el versículo 32, Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. 33. Ahora Él ha sido exaltado. Oigan, miren la declaración que hace. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Es de lo que habla el Salmo 110. Lo que pasó después de que el Señor Jesús fue crucificado y resucitó y ascendió 40 días después al cielo. El Salmo 110 habla de eso. Y el apóstol Pedro está hablando aquí también de esto. Seguimos leyendo. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David, y aquí viene, miren, David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, ¿en dónde lo dijo? Salmo 110. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Dios lo ha decretado. Dios lo ha decretado. Y ese decreto no hay quien lo anule, no hay quien lo elimine, no hay quien lo invalide. Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Jesús es Señor. Y la pregunta, y aquí entramos ya en materia de aplicación para nosotros, la pregunta más importante que ustedes y yo pudiéramos hacernos frecuentemente y responder de manera sincera es esta, la misma que Jesús le hizo a aquellos fariseos. ¿Qué piensas del Mesías? ¿Qué piensas del Mesías? Y si no sabemos la respuesta correcta a esa pregunta, hermanos, cuidado. Si no sabemos la respuesta correcta a esa pregunta, podemos fácilmente cometer el mismo error que aquellos fariseos. Podemos fácilmente reconocer a Jesús únicamente como un maestro, como mucha gente lo tiene en mente, como un gran maestro que enseñó buenas cosas y ya. Podemos llegar a cometer el mismo error de aquella gente que estaba alrededor de él con la intención de matarlo, que únicamente lo consideraban un hombre común y corriente. O podemos llegar a reconocer a Jesús como el Hijo de David, pero no reconocerlo como el Mesías enviado
por Dios, no reconocerlo como el Verbo encarnado, no reconocerlo como Dios hecho carne, no reconocerlo como Rey y Señor. Y ese es el error que han cometido a lo largo de la historia y está cometiendo y seguirá cometiendo mucha gente. Son muchos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Son muchos los que creen, y creo que debo decir creen entre comillas, creen que Él es el Mesías enviado por Dios, pero no creen que Él sea Señor. No creen que sea el Señor. No están dispuestos a reconocer su señorío, y mucho menos están dispuestos a someterse a su señorío. El mundo en general, y basta nada más con mirar un poquito a nuestro alrededor, el mundo en general celebra cada año en esta temporada la Navidad. Pero la gran mayoría de la gente no sabe el motivo de la Navidad, no sabe el motivo de la celebración. La gente celebra y hace muchas cosas para celebrar, pero no saben el motivo por el cual es la celebración. Otros saben algo al respecto. Celebran la Navidad y saben algo al respecto de la Navidad. Pero lo ven simplemente como una bonita historia, como una historia tierna de un bebé que nació hace muchos años allá en un lugar llamado Belén, que nació en un establo junto a una vaca, junto a un burro y unos borreguitos. Saben que su mamá se llamaba María, saben que su papá se llamaba José. Y que fueron los 3 reyes magos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar a llevarle regalos. Otros saben un poquito más. Saben que ese niño que nació allá en Belén era Dios. Pero es todo lo que saben. Y así lo ven, como el niñito Dios. El niñito Dios. Diosito, como algunos le llaman. O muchos le llaman. Otros saben un poco más. Saben que Él es el Hijo de Dios y lo creen y hasta lo declaran. Pero eso no es suficiente. ¿Recuerdan aquella ocasión? Creo que también es en Mateo capítulo 16, cuando Jesús le hizo a sus discípulos una pregunta parecida a la que le hizo a los fariseos en el pasaje que hemos leído. Está Jesús con sus discípulos, los apóstoles, y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? ¿O qué es el Hijo del Hombre? Y ya le respondieron, ¿no? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y entonces Jesús les hace la pregunta directamente a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro inmediatamente habla en representación de todos los demás y hace esa tremenda declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay mucha gente que puede hacer esa declaración. Hay mucha gente que aparentemente cree eso y hasta lo declara, pero oigan, hermanos, oigan, y cuidado con esto, no basta solo con saberlo y no basta solo con declararlo. Cuidado con eso. No te conformes nada más con que lo sabes y no te conformes con declararlo. ¿Y por qué digo esto? Por algo que dice la Biblia. Miren, acompáñame a en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, versículo 40. Vean, esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. 41, oigan. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales, es decir, los demonios, salieron a su orden gritando. Y miren lo que gritaban, ¿Eres qué cosa? El Hijo de Dios. Los demonios, los demonios gritando esto: eres el Hijo de Dios. Pero como ellos sabían que Él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar.
Cuidado, hermano, cuidado. No basta solo con un conocimiento intelectual, no basta solo con creer que Jesús es el Hijo de Dios, no basta con que lo declares tampoco. Los mismos demonios lo saben, saben que Jesús es el Mesías, saben que Él es Hijo de Dios, lo declararon abiertamente en esa ocasión. Aún, dice Santiago, aún los demonios creen y tiemblan. Pero no podemos decir que eso sea fe, verdadera fe. Hermano, mira, no se trata únicamente de un conocimiento intelectual. No se trata meramente de un creer, como decir, sí, sí, lo creo. No, no, no. Si algo enseña la Biblia, si algo Jesús dejó bien claro al citar el Salmo 110, es eso: Jesús, el Mesías, es Señor y es Rey. Vamos a regresar al Salmo 110, por favor. Porque si algo deja bien claro este Salmo, es esto: Jesús, el Mesías, Cristo, el Mesías, es Señor, el Señor. Versículo 1, el Señor le dijo a mi Señor, mi Señor. Refiriéndose a Dios el Padre, hablando con Dios el Hijo. Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo, el Señor le dijo a mi Señor. Y es eso, Jesús es Señor, el Señor. Muchos lo saben, lo creen y hasta lo declaran, pero lo creen y lo declaran, así como los demonios de los que leímos ahorita en el Evangelio de Lucas. Lo creen y hasta lo declaran. El problema es que no están dispuestos a reconocer que Jesús es el Señor y mucho menos están dispuestos a someterse a su señorío. Es fácil declararlo, ¿no? Es fácil decir yo creo, es fácil decir Jesús es el Señor. Lo que no es fácil es someterse a su voluntad. Lo que no es fácil es someterse a su señorío. Y muchísima gente está en esa condición. Aquellos fariseos a los que Jesús les hizo una pregunta estaban en esa condición. Ellos no tenían problema en creer y aceptar que el Mesías vendría o sería hijo de David. Pero de ninguna manera, repito, estaban dispuestos a reconocer y aceptar que Jesús era el Mesías prometido, y mucho menos estaban dispuestos a aceptar que Él sería el Señor y Rey, y mucho menos estaban dispuestos a someterse a su señorío o a su reinado. Jesús es Señor, es Señor. Y el llamado que quiero, y la exhortación que quiero que te lleves el día de hoy es esta: no te conformes nada más con creerlo, no te conformes únicamente con confesarlo, declararlo. Eso hasta los demonios lo hacen. Jesús es Hijo de Dios, sí, hasta los demonios lo saben. El punto es que tú, de manera voluntaria, de manera deliberada, reconozcas, te humilles y te sometas al señorío del Mesías prometido. Él es el Señor, no es tu sirviente. Los sirvientes somos nosotros, los siervos somos nosotros. El problema, ¿sabes cuál era el problema con aquellos fariseos a los que Jesús les hizo la pregunta que no quisieron o no pudieron contestar? El problema es que ellos esperaban, y lo sabemos, ellos esperaban un Mesías militar, alguien que los liberara, sobre todo del yugo de Roma. Ellos esperaban eso, alguien que los liberara de sus problemas. Y esa es la misma situación, la misma condición de muchísima gente. Lo que quieren es un Jesús que únicamente los saque de sus problemas. Que me libre de enfermedades, que me libre de problemas en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, y que me bendiga económicamente.
Pero cuando se encuentran que la palabra de Dios enseña claramente que Jesús es el Señor, que Él no es un siervo al que le damos órdenes y que Él las tiene que obedecer, no es así. Cuando se dan cuenta lo que la Biblia enseña de que Jesús es el Señor, ahí es donde se dan de topes. Porque no quieren reconocerlo y mucho menos quieren someterse a su señorío. No te conformes con creer que Jesús es Hijo de Dios. No te conformes con confesarlo. Hazlo, créelo y decláralo. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer por encima de eso es, repito, de manera voluntaria, someternos al señorío de Cristo Jesús. Y someternos a su señorío implica que Él es el que da las órdenes y yo obedezco. Que Él dice lo que se hace y lo que no se hace. Implica que todos mis planes, mi voluntad, están sujetos a sus planes, a sus propósitos, a su voluntad. Y si Él lo permite, lo voy a llevar a cabo, y si no, no. Jesús es Señor, pero si algo también enseña el Salmo 110 es que Jesús es Rey. Versículo 2. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Jesús es Señor, Jesús es Rey y óyelo bien, Él reina. Él reina, aunque no lo parezca, aunque en las circunstancias a nuestro alrededor parezca que no. No es así, Él reina, Él es Rey, Él está sentado a la diestra del Padre y Él desde allí reina y señorea absolutamente todo. Él reina. Así que el llamado para nosotros es a que vivamos cada día de nuestra vida creyendo y reconociendo sinceramente de corazón esto que estamos viendo y leyendo y hablando. Jesús es Señor y Rey. Él señorea, Él gobierna, Él reina sobre todo y sobre todos. Repito, Él señorea, gobierna y reina sobre todo y sobre todos. Aún, óyelo bien, aún sobre sus enemigos. Él señorea, gobierna aún sobre sus enemigos, aunque no lo parezca. Pero Él es Rey y Señor. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo gobierna? ¿Cómo señorea sobre sus enemigos? Dos maneras. Mira, quiero que lo veamos brevemente, porque esto es maravilloso. Al presente, es decir, en el presente, ¿cómo lo hace con sus enemigos? Bueno, lo hace con gracia y misericordia. La Biblia deja bien claro, ¿no? Y esto creo que ninguno de nosotros tenemos duda, que todos son pecadores. El pecado ha separado al ser humano de Dios, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Todos pecaron. A causa del pecado, el ser humano en general es enemigo de Dios. En esa condición estábamos tú y yo, siendo enemigos de Dios. Tú y yo, enemigos de Dios, imagínate. Pero por la fe en Cristo Jesús y por la gracia de Dios, ya no somos enemigos de Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Y esos muchos hombres y mujeres que antes eran enemigos de Dios y que han puesto su fe
en Cristo Jesús, que han creído en Él de manera sincera, no con un conocimiento o con una fe intelectual meramente. Aquellos hombres y mujeres que ponen su fe en Jesús y solo en Él. Aquellos hombres y mujeres que de manera sincera y de manera voluntaria, es decir, de corazón, reconocen, aceptan y se someten de manera voluntaria al señorío y al reinado de Jesús. La Biblia dice que son reconciliados con Dios por gracia, por medio de la fe, por medio de Cristo. Y esos hombres y mujeres que antes eran enemigos de Dios, ahora por fe, por la obra de Cristo Jesús y por la gracia de Dios, ahora ya no son enemigos de Dios. Ahora están en paz con Dios. Y son colocados no bajo los pies de Cristo, sino a la mesa del Padre. Son parte de la familia de Dios. Son adoptados por Dios como hijos. ¿Y no es eso lo que la Biblia enseña? ¿Ah? Efesios 2. Miren, vamos a verlo rapidito. Efesios capítulo 2. Y versículo 1. Dos, 1. Dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Te fijas? Éramos enemigos de Dios. Pero, versículo 4, aquí viene lo bueno, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Se fijan? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, sino que así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. 11. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído, ¿qué cosa? Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Oigan, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Se fijan? Cristo hizo la paz entre judíos y gentiles, pero eso no es todo. Versículo 16. Cristo reconcilió, hizo la paz a ambos grupos. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. ¿Con quién los reconcilió?
con Dios. Lo leemos otra vez. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz. ¿Se fijan? Él trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Está claro, no? Siendo enemigos de Dios, Cristo nos reconcilió con Él. Él hizo la paz entre Dios y nosotros. Hay otro pasaje. Romanos, busquen la carta a los Romanos, capítulo 5. Versículo 1. Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, ¿tenemos qué? Paz. ¿Con quién? Con Dios. ¿Gracias a qué? ¿Se fijan? Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Seguimos leyendo. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Oigan, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Oigan, versículo 10. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¿Recuerdas cómo lo traduce este versículo 10 la Reina Valera? Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por Él de la ira. Versículo 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. ¿Te fijas? Ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Ya no es una relación de enemistad. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios. Ahora el Señor y Rey, Cristo Jesús, gobierna sobre nosotros. Él nos ha doblegado. Pero no para ponernos por debajo de sus pies, sino para sentarnos a la mesa del Rey. Podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Continúa diciendo ese pasaje. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Vamos a verlo porque sí me interesa que lo vean todos. Segunda a los Corintios, capítulo 5.
Segunda a los Corintios, capítulo 5, y vamos a ver también cómo lo traduce esta traducción que estamos usando. Versículo 17, 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, o como dice la Reina Valera, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Se fijan? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Te fijas? ¿Ves lo que Dios ha hecho? Siendo nosotros sus enemigos, en vez de aplastarnos y ponernos por estrado de sus pies, nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Nos hizo sus amigos. Y como dice aquella canción, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Eso es por un lado, eso es en el presente, con aquellos hombres que siendo enemigos de Dios, por la gracia de Dios, llegan a reconocer a Cristo Jesús como Señor y Rey y Salvador, y voluntariamente se rinden y se someten a su señorío y a su reinado. Pero ¿y los que no? ¿Y los que no? Aquellos, y pongan atención por favor, aquellos que no están dispuestos a reconocer, ni a aceptar, ni someterse al señorío y al reinado de Cristo Jesús, ellos permanecerán en la condición de enemigos. Son enemigos de Dios, enemigos. Y si llegan a morir físicamente en esa condición, siendo enemigos de Dios, va a llegar el día, y va a llegar, tan cierto como que estamos aquí hoy, va a llegar el día en que tendrán que presentarse delante del Dios del universo, delante del Rey todopoderoso y soberano. Y en ese día, Jesús no será para ellos sacerdote. Que por cierto, el Salmo 110 también deja claro que Jesús es sacerdote, sumo sacerdote para siempre. ¿Y recuerdan lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ellos intercedían a favor del pueblo delante de Dios. Perdón. Bueno, aquellos hombres y mujeres que no quieran reconocer el señorío ni el reinado de Cristo Jesús, va a llegar el día en que estén delante de la presencia de Dios, rindiéndole cuentas, y en ese día el Señor Jesús no será un mediador entre Dios y ellos, no será un sacerdote entre Dios y ellos. ¿Sabes lo que va a hacer Jesús para con ellos? Va a ser juez. Que por cierto, también la Biblia deja claro que Jesús es juez. El juez. Y en aquel día, el juez solo tendrá palabras de juicio, palabras de condenación para aquellos que no hayan querido reconocer ni su señorío, ni su reinado, y no hayan querido vivir su vida sometiéndose al señorío y al reinado de Cristo Jesús. No habrá oportunidad para ellos, no la habrá. Solamente habrá una palabra, una sentencia para ellos, y la sentencia será culpable.
En aquel día el Señor Jesús, será el juez que los condene. Él será el juez que los condene y será el rey que los humille y los aplaste y los ponga por debajo de sus pies, por estrado de sus pies. Así que el llamado para ti que estás aquí, mira, yo estoy consciente que no todos los que están son. Yo estoy consciente que hay algunos que están aquí que no son parte del pueblo de Dios, no lo son. Y probablemente han vivido engañados por mucho tiempo, creyendo que al estar aquí semana tras semana y al creer que Jesús es Señor y al cantar y declarar que Él es el Hijo de Dios, ellos creen que sí son, pero no es así. Así que para los que están aquí y están sin Cristo, el llamado es este. El llamado es a que reconozcas, aceptes y te sometas voluntariamente al señorío de Jesús. Reconócelo como el Señor y Rey, como el Salvador. Acéptalo, Él es Señor y Rey y Salvador, y sométete voluntariamente a su señorío y a su reinado. Pon toda tu confianza en Él y solo en Él. Si lo haces, Dios tendrá misericordia de ti. Te perdonará y te salvará y te dará el derecho de ser llamado su hijo y estarás en paz con Él. Serás reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús. Ya no serás enemigo de Dios. Ven a Cristo. Ese es el llamado. Ven a Cristo. Ríndete delante de Él. Sométete a su señorío. Sométete a su reinado. Y eso implica reconocer que Él es quien dice ser. Él es lo que la Biblia dice que es. Él es el Señor. Él es el Verbo encarnado. Él es Rey. Él es Dios. Y solo en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Ríndete delante de Él y hazlo de manera voluntaria. Porque si no lo haces, si te empeñas en no querer hacerlo, entonces tú serás siendo enemigo de Dios. Y en aquel día, el día de la ira de Dios, lo único que habrá para ti no será misericordia, ni gracia, ni perdón. Lo único que habrá para ti será justicia, castigo y condenación eterna. Y no solo eso, ¿sabes qué es lo hasta cierto punto irónico de esto? Es que todos aquellos que aquí en esta vida no quieren reconocer el señorío de Cristo ni su reinado, no lo quieren reconocer como Señor y Rey en aquel día, cuando estén delante del Rey de Reyes, en ese día tendrán que doblar su rodilla delante de Él y tendrán que declarar, no de manera voluntaria, sino entre dientes, a regañadientes, tendrán que declarar: Jesús es Señor, y lo harán para la gloria del Padre, dice la Biblia. Para inmediatamente después de eso ser lanzados al lago de fuego, al infierno. Así que mira, hay dos maneras. O reconoces voluntariamente aquí en esta vida, reconoces de manera voluntaria que Jesús es Señor y Rey, y te rindes a Él, y te sometes de manera voluntaria a su señorío, a su reinado, y entonces hallarás en Él misericordia y gracia y perdón y vida eterna. O de todos modos lo vas a reconocer como Señor y Rey, no aquí, sino en aquel día, cuando estés delante de Él. Y no tendrás más remedio que doblar tu rodilla y reconocer que Él es el Señor. Pero ya será demasiado tarde. Ya no habrá más que hacer. Así que aquí está el llamado para ti.
Esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús. Lo creas o no lo creas, te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes. Y el llamado es este: ríndete ante Él, ríndete ante Él. Es lo mejor que puedes hacer. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, oremos y después ya cantamos dos cantos, o sí, ¿verdad? Dos cantos, ¿sí, verdad? Vamos a seguir cantando de aquel gran acontecimiento, que por cierto, esa paz de la que leímos, esa paz que Cristo Jesús hizo entre nosotros y Dios, es esa paz de la que anunciaron los ángeles a los pastores aquella noche que nació Jesús, ¿recuerdan? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, es esa paz. Es esa la buena noticia, que en Cristo Jesús ahora los pecadores, los enemigos de Dios, pueden estar en paz con Dios. Vamos a orar.